Dios me los bendiga, queridos hermanos. En este momento voy a grabar un tema de la iglesia. Es muy necesario, queridos hermanos, que tengamos una formación y un conocimiento acerca de que Cristo fundó una iglesia para poder salvar al pueblo. Así como el pueblo de Israel, queridos hermanos, tenía un líder, también la iglesia, Cristo le pone un líder y la iglesia, queridos hermanos, está dirigida por ese líder. Cristo es la cabeza y el cuerpo, y la iglesia es su cuerpo. Pero hay un líder visible que Cristo puso, y por medio de ese líder, Cristo dirige la iglesia. Veamos, queridos hermanos, en Lucas 10:16 dice así: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí Cristo está diciendo que quien nos escuche, a Él lo escucha. Y a quien lo rechaza, a los que Él envía, a Él lo está rechazando. Entonces, queridos hermanos, desde el principio, desde la formación de la iglesia, Cristo dio ciertos mandatos y cierto poder para que su iglesia esté en todo el mundo y Dios dirija la iglesia. Veamos, queridos hermanos, en Hechos de los Apóstoles 9:3. Dice así: sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos, Jesús se le aparece a Saulo y entonces lo envían a que entre a la ciudad de Damasco y que vaya con alguien, con un discípulo del Señor, que le va a imponer las manos. Este discípulo se llama Ananías. Entonces, queridos hermanos, para que veamos cómo la iglesia está en todas partes, cómo es que Pablo perseguía a estos cristianos en el área de Damasco. Entonces, Cristo se le aparece en el camino y lo hace que vaya. Y allí le va a decir este discípulo lo que va a sufrir por causa de Jesús. Entonces, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que Dios tiene un plan y que Pablo perseguía a estos cristianos y Jesús se le aparece en el camino y le dice: ¿por qué me persigues? Entonces aquí se está cumpliendo lo que Jesús les había dicho aquí en Lucas 16:20: a quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Cuando Pablo perseguía a estos cristianos, es como si está persiguiendo a Cristo. Por eso le dice: ¿por qué me persigues? Y después lo envía donde un discípulo de Jesús para que le enseñe todo lo que va a sufrir por su causa, por el evangelio. Veamos lo que dice en 1 Corintios 15, 8 al 9. Dice así. Vamos a leerlo desde el 7. Dice: luego
Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando Pablo tiene su convertimiento, se da cuenta que él cometió errores por tener un problema de ignorancia, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él se presentaba a los sumos sacerdotes, a los maestros de la ley del Antiguo Testamento, el antiguo pueblo. Entonces él le daban cartas y él perseguía a estos cristianos. En ese momento la iglesia no tenía nombre, queridos hermanos, le llamaban como por sobrenombre, a veces cristianos, los del camino, los nazarenos, o diferentes nombres, no tenían un nombre, pero nos vamos a dar cuenta que todos estos cristianos eran una sola iglesia. ¿Por qué? Porque está la iglesia judía, que es del antiguo pacto, y están los cristianos, que va a ser un solo pueblo. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era un solo pueblo, igual los cristianos son un solo pueblo, que es la iglesia. Queridos hermanos, veamos en Hechos de los Apóstoles 13, Hechos de los Apóstoles 13, 1 al 3. Dice así: había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Veamos, hay muchas personas que tienen mucho problema cuando se habla de iglesias en la Biblia. Entonces quieren decir que habían muchas iglesias. Queridos hermanos, vamos a hacer acuerdos y vamos a ponernos de acuerdo. Si hay diferentes iglesias, no se van a dejar imponer reglas de otra iglesia. Cada iglesia va a tener sus propias reglas, sus propias decisiones, y no va a necesitar de ir donde alguien que le acomode su iglesia. Pero aquí, queridos hermanos, vamos a entender que es una sola iglesia que está en diferentes ciudades. En este momento, Pablo está en la ciudad de Antioquía. Dice así. Dice, vamos a leerlo otra vez del primero. Dice, había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio el Berenece, Manaén, hermano de leche de Tetrarca, Herodes y Sablo. Aquí también está Sablo, en la iglesia fundada en Antioquía. Esta no era otra iglesia, queridos hermanos, esta era la misma. Veamos, mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Sablo para la obra a la que yo les he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Cenicia, y de allí, dice, navegaron hasta Chipre. Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a empezar a meternos en lo que, para que vayamos entendiendo la iglesia. En esta iglesia de Antioquía estaba Bernabé y Sablo. Ahora, queridos hermanos, vamos a ver cómo el Espíritu Santo les anuncia, cuando ellos están en oración y en ayuno, que le impongan las manos a Bernabé y a Pablo y los envíen. Porque enviado, queridos hermanos, quiere decir apóstol. Al imponerle las manos los apóstoles, entonces lo hacen un apóstol, un enviado.
Entonces, por eso, queridos hermanos, Pablo es un apóstol porque le impusieron las manos y es un enviado. Para ordenar a un sacerdote es necesario que el obispo y una ordenación sacerdotal le impongan las manos para ordenarlo como sacerdote. El sacerdote no puede tomar su decisión de ser un sacerdote, ponerse a predicar a lo que él quiere sin que nadie lo envíe. Entonces, esto, queridos hermanos, esta sucesión viene desde el principio por imposición de manos. Veamos qué dice en Hechos de los Apóstoles 8:18, para que veamos cómo imponían las manos lo que eran los apóstoles. Y dice así, en 8:18, Hechos 8:18 dice, al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, denme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó, vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que yo puedo tomar el seminario por 12 años, pero cuando me va a ordenar el obispo, va a decidir si yo he recibido el llamado o si decide ordenarme o no. Entonces, porque esto, queridos hermanos, es un don, esto es algo que se recibe y no todos estamos llamados al sacerdocio. Entonces, por eso es muy importante que sea un apóstol el que lo ordena, así como cuando él ya es ordenado apóstol, puede imponer las manos a otro para poderlo ordenar. Entonces, la imposición de manos que se menciona en la Biblia, queridos hermanos, son ordenaciones. Entonces, veamos lo que está en Hechos de los Apóstoles 15, cuando la iglesia tuvo su primer concilio. Queridos hermanos, cuando Bernabé y Pablo se toparon con este gran problema que estaba pasando, ellos no lo pudieron arreglar y fue necesario que fueran enviados a donde estaban los apóstoles, como en el caso de nosotros en este momento, donde está el Papa, donde están los obispos que pueden decidir, los que conocen lo que está en la jerarquía, que conocen para poder poner orden cuando hay un desorden. Veamos lo que pasaba en lo que es Hechos de los Apóstoles 15:1. Dice, bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la circuncisión mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y presbíteros para tratar esta cuestión. Palabra de Dios. Miren, aquí podemos irnos guiando, queridos hermanos, por la palabra de Dios, lo que ella nos está diciendo. Por eso la palabra de Dios no se puede agarrar un pedacito y hacerle decir a la palabra de Dios algo que no dice. Tienes que estudiar todo el texto y el contexto. Puedes estudiar todo el capítulo 15 hasta que termine para que te des cuenta del problema que estaba pasando en la iglesia. Entonces, es necesario que entendamos todo lo que sucede. Aquí nos va a hablar acerca de un concilio, de un problema que se estaba ocurriendo en estos momentos. Veamos. Y aquí vamos a ver. Cuando Pablo estaba en la iglesia de Antioquía, vamos a verlo ahora a qué iglesia él lo mandan para poder corregir ese problema que sucedía allá en Judea. Vamos a ver
aquí en Hechos de los Apóstoles 15:7, dice así, donde ya llegan a Jerusalén. Dice, después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguno entre ellos y nosotros, pues, dice, purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué? Pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Palabra de Dios, esto está en el 12. Aquí nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, si tú estudias todo el capítulo, te puedes dar cuenta que se produjo otra vez otro enfrentamiento. Entonces, cuando se enfrentaron otra vez, Pedro se pone de pie. Y allí podemos ver el liderazgo que tenía Pedro y el respeto de todos los discípulos. Porque cuando él se puso de pie, todos, aunque estaban peleando, se pusieron en silencio, se callaron. Y entonces escucharon lo que dijo Pedro y después escucharon lo que dijo Bernabé y Pablo. Entonces aquí, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que la iglesia que estaba en Antioquía, donde andaba predicando Pablo, donde el Espíritu Santo dijo que enviaran a Bernabé y a Pablo, cuando tuvieron un enfrentamiento con personas que enseñaban cosas que no enseñaba la iglesia, entonces hubo necesidad de ir donde estaba la autoridad para que pusiera un fin a este problema. Entonces se puede ver cómo la iglesia decide como lo hace ahora. Veamos qué dice en el 22 al 31, dice así. Dice, entonces decidieron los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que está en Antioquía, en Siria y en Cilicia, habiendo sabido que algunos de entre vosotros, sin mandato nuestro, o han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hermanos y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestro querido Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos
y de la sangre de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Ellos, después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que si Pablo no perteneciera a la misma iglesia, jamás hubieran aceptado que los corrigiera otra persona. Es por eso que nos podemos dar cuenta que la iglesia, queridos hermanos, ha sido una desde el principio. Aunque habían muchas iglesias en diferentes ciudades donde los apóstoles iban predicando, iban fundando iglesias. Estas iglesias, queridos hermanos, muchas de ellas eran iglesias domésticas, que donde había un hacendado o persona que tenía esclavos o un pueblo que le obedecieran, entonces estos se quedaban encargados de la iglesia, pues llamaban iglesias que eran domésticas. Entonces todas estas iglesias, queridos hermanos, pertenecían a la misma iglesia donde se fueron a reunir en Jerusalén, donde estaba Pedro, donde estaba Santiago, Bernabé y Pablo. Era la misma iglesia a la que Pablo perseguía. Veamos lo que dice Colosenses 1:16. Dice así, Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todos tienen en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, aquí San Pablo nos enseña en Colosenses 1:16 al 18 que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Y no podemos separar la cabeza del cuerpo, porque si se separa la cabeza del cuerpo, entonces no la va a poder dirigir nadie. Pero Cristo la sigue dirigiendo. De donde Él está, la iglesia se somete porque es el cuerpo y el cuerpo no tiene control si la cabeza no lo dirige. Y aquí San Pablo dice que Cristo es la cabeza del cuerpo y que ese cuerpo es la iglesia. Entonces, queridos hermanos, es una falta de entendimiento, de comprensión de la palabra de Dios al decir que Cristo no tiene iglesia, que Cristo no fundó iglesia. Veamos que dice en 1 de Timoteo 3:14. Dice así, 3:14 al 16. Dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es este misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visible de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Palabra de Dios. Veamos, queridos hermanos. San Pablo le escribe una carta pastoral a Timoteo y le dice
que por si él tarda, que quiere que sepa cómo es que se debe de portar en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la base y el fundamento de la verdad. Por eso, queridos hermanos, Cristo funda la iglesia, y la iglesia, que es el fundamento de la verdad, nosotros confiando en esa iglesia, entonces no dudamos que la palabra de Dios es palabra de Dios, porque la iglesia fundada por Cristo lo da a conocer al mundo como palabra de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que todas las Biblias, cuando se da al mundo con el Papa San Dámaso I, le da a conocer al mundo como palabra de Dios. Nadie lo duda que es palabra de Dios, porque es la única iglesia la que tiene el derecho de decir qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Por eso la iglesia es la que decide qué libros entran al canon bíblico y qué libros no entran. Veamos qué tan importante es esta iglesia en Hechos de los Apóstoles 20:28, dice así, del 28 al 32, dice: Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles, que no perdonarán al rebaño, y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo les habla a los obispos, porque eso quiere decir vigilantes, obispos. Queridos hermanos, les advierte que cuiden bien la iglesia de Dios, que donde los puso el Espíritu Santo como obispos, como vigilantes, que sean precavidos, que Él por 3 años les ha enseñado, que estén despiertos, porque se van a introducir en esa iglesia lobos rapaces que no van a perdonar a la iglesia, que la van a tratar de destruir. Y esos lobos, queridos hermanos, salen de la misma iglesia. Entonces, por eso es que tenemos que estar despiertos, queridos hermanos. Pero si no estamos seguros de lo que creemos, entonces, ¿cómo podemos estar cuidándonos de qué es bueno y qué es malo si no tenemos una formación? Entonces, por eso es necesario que tengamos una formación. Y veamos, queridos hermanos, qué dice en San Mateo 16, 17 al 19. Dice así: Replicando Jesús dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Veamos, queridos hermanos, yo he escuchado muchos teólogos que dan enseñanzas y dicen que cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esa piedra funda su iglesia, se está refiriendo a la palabra de Dios, que cuando le dice que le va a dar las llaves, se está refiriendo que son las llaves del Evangelio. Pero, queridos hermanos, tenemos que entender bien. Esto lo puedes empezar desde San Mateo 16:13, para que veas cómo empieza la enseñanza de que de lo que está hablando Jesús es directamente para una persona al que va a poner él como líder, que este momento es Simón. Si se pueden dar cuenta, le dice hijo de Jonás, porque se está refiriendo a esa persona, no a todos los discípulos, no a todos los apóstoles.
Veamos desde el principio 17, dice, replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay personas que tienen mucha equivocación porque aquí Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que cuando se refiere a Pedro se refiere a una piedrita chiquita, o no se refiere a Pedro, sino que a la palabra. Queridos hermanos, en el griego, la palabra piedra no la vas a encontrar en masculino. Toda está en femenino. Es como el nombre de paloma. El nombre de paloma se refiere a la hembra y al varón. Es paloma para todos. Pero tú, para identificar al varón, puedes decir palomo. Es lo mismo que Jesús hizo. Dijo Pedro que no existía, en griego no existe el nombre piedra en masculino, pero le dice Pedro, le cambia el nombre. Entonces le hago a cuenta que en vez de decirle paloma, dijo palomo. Y después va a hablar de paloma en general. Entonces, por eso es que dice sobre Pedro, esta piedra en nombre de hombre, y luego habla sobre esta piedra. Esa es la diferencia, queridos hermanos, que no existe el nombre de Pedro, sino que Jesús le pone ese nombre, pero no le va a dar nombre de mujer a Pedro. Entonces lo llama a cuenta que le dijo palomo. Entonces, queridos hermanos, si no tenemos un entendimiento un poco de lo que es la cultura o lo que es la historia, nunca vamos a entender. Pero si te dejas guiar sin tener en contra de la iglesia y te dejas guiar por la iglesia, puedes tener un mejor conocimiento para que veamos cómo es que lo puso y se refería a Pedro, porque le dice, a ti Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra va a quedar atado en los cielos, lo que desates en la tierra va a quedar desatado. Lo que le está dando es una autoridad y le está diciendo que lo que él decida, él lo aprueba. Queridos hermanos, las llaves en el Antiguo Testamento lo puedes encontrar en Isaías 20:22. 22, 20 al 22. Isaías 22, 20 al 22. Para que veamos cómo se identifica la llave. La llave es una banda que el rey le entregaba al mayordomo, y al que tenía la banda, las personas lo trataban como si fuera el mismo rey. Cuando el rey no estaba, tenían que obedecer la ley del que estaba a cargo. Entonces, por eso Jesús, a los que les estaba enseñando, era a los judíos, y ellos sabían a lo que se refería cuando decía, a ti te entrego las llaves. Vemos, queridos hermanos, para que vayas viendo, en San Juan 21, 14 al 17. Dice así, San Juan 21, 14 al 17. Y dice, esta fue ya la tercera vez. Aquí nos podemos dar cuenta, queridos hermanos, porque hay muchas personas también que enseñan que cuando Pedro negó a Jesús por 3 veces, perdió las 3 veces que lo nombró pastor. Veamos, queridos hermanos, que aquí va a decir claramente, por eso me fui desde el 14, dice, esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Jesús ya no estaba vivo, queridos hermanos, ya había resucitado.
ya había sido negado. Entonces ahora Jesús va a confirmar lo que les estoy diciendo. Dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Queridos hermanos, aquí lo está nombrando pastor 3 veces. Está confirmando Jesús que Pedro es el pastor a quien él deja en la iglesia. Aunque ya lo ha negado, ya no importa. Aquí miren en San Lucas 22:31 le va a decir a Pedro antes de que Jesús fuera entregado. Dice así, Simón, Simón, mira, que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirmarás a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado 3 veces que me conoces. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que Jesús sabía que Pedro le iba a negar, pero Jesús le dice, he hecho una oración por ti para que cuando la iglesia sea sacudida, tu fe no va a caer y tú vas a tener que fortalecer a tus hermanos. Entonces, queridos hermanos, esa es la fe que tenemos nosotros, que Cristo cuando funda su iglesia, Él pone a Pedro como el líder de la iglesia, como el guía, como el que va a fortalecer a los hermanos. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, tenemos al Papa y obedecemos cuando Él hace algo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús hizo esa oración por Pedro y el que esté al frente de la iglesia en el momento, en lo que es la doctrina, lo que es cátedra. Cuando el Papa hable, Jesús no va a permitir que el Papa, no va a sellar algo que el Papa diga mal. Entonces, tiene que ser guiado por él, porque por eso confiamos que cualquiera se puede equivocar, pero el Papa tiene la oración que Jesús hizo. Veamos qué dice en San Mateo 28, 19 al 20, dice así, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñales a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hay personas que enseñan que la iglesia era la verdadera, pero se pervirtió. Y entonces, cuando se pervirtió con Constantino, ya la iglesia ya no es verdadera porque ya se convierte en una iglesia romana, pagana. Entonces es necesario que se hagan otras iglesias, que se funden otras iglesias para poder mantener el evangelio que Cristo nos mandó, la verdadera iglesia que Cristo mandó, y que no hay iglesia sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Incluso dicen que la iglesia católica no es una iglesia cristiana, sino que es una iglesia pagana. Queridos hermanos, si tú no estás enterado, quiero que sepas una cosa. Cuando Constantino le dio libertad en el año 313
a la iglesia. Cuando le dio libertad, entonces la iglesia hizo su primer concilio, lo que es en el año 325 al 335, y ya entonces la iglesia ya tiene libertad de juntarse como iglesia. La iglesia se empieza a lo que es a ordenar, van a sacar todos los que están regados, hacen la iglesia, entonces la iglesia ya se llama católica. En el año 335 la iglesia ya es católica, y en el año 382 al 97 presentan la Biblia al mundo como palabra de Dios. Entonces, si se pervirtió en el año 313, ¿cómo puedes tú aceptar la Biblia de esa iglesia si no aceptas la iglesia? Queridos hermanos, esto es como dijo uno: aceptas la leche, pero detestas la vaca. Querido hermano, hay que ser cuerdos y ponernos a buscar a Dios, pero de corazón, buscarlo con una conciencia recta. Y nos podemos dar cuenta que Dios fundó una iglesia. En esa iglesia, queridos hermanos, van a haber ovejas y cabritos, pero en un día Dios los va a juzgar a todos, y al que lo considere un cabrito, pues lo va a apartar a su izquierda, y sus ovejas van a estar a su derecha. Pues bien, querido hermano, ya teniendo este conocimiento, ahí está en ti. ¿Qué decides? ¿Quieres seguir atacando la iglesia o decides mejor aprender más de la iglesia para ver si lo que te estoy diciendo es verdad? Pues bien, queridos hermanos, Dios los bendiga, los acompañe siempre, los llene de muchas bendiciones y derrame su Santo Espíritu para que los guíe con su santa palabra y puedan tener un entendimiento mejor para poder guiar a los demás a una verdad completa. No un poco de verdad, queridos hermanos, porque nosotros en la iglesia tenemos toda la verdad, y cuando tú te sales de la iglesia, querido hermano, te quitan muchas cosas que tú te pierdes, como lo que son la Eucaristía, como el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que es el bautismo, porque aunque se bautizan, queridos hermanos, pero no lo hacen de la manera que lo hace la Iglesia Católica, lo que es la confesión, mucho, queridos hermanos, que nosotros tenemos, por eso nosotros tenemos la plenitud de lo que es de Dios para nuestra salvación. Pues bien, querido hermano, Dios te bendiga y te acompañe siempre.